Sube a mi vagón ahora. Novia por correspondencia es encontrada sin hogar y padre de 3 hijos. Su siguiente movimiento sorprendió a todos. Súbete a mi vagón ahora, dijo como un rayo, agudo e imposible de ignorar. Y un hombre al que ella apuntó, cubierto de polvo, con su abrigo más entero que la tela y con 3 niños hambrientos aferrados a él, parpadeó como si tal vez no la hubiera escuchado bien, pero todos los demás sí. La mujer que acababa de llegar a Devil's Hollow esa mañana. El del carro pulido y los labios que no sonreían. Aquel que nadie pudo ubicar, pero todos lo notaron. Ella estaba parada en el centro de Marquette Street como una tormenta con botas y señaló directamente a Elias Bond, el fantasma favorito de la ciudad. Tú y tus hijos suban a mi carro. Él no se movió. No porque no quisiera, sino porque no podía creer que ella fuera real. La gente ya no hablaba con él. Cruzan la calle. Le dieron la espalda. Susurraban que se había vuelto loco desde que murió su esposa. Desde que le robaron la tierra de debajo de sus botas. Ya que su nombre fue utilizado como advertencia. Pero esta mujer no se inmutó. Elías la miró, miró su carro, miró a sus hijos. Sus manos temblaban por contener la verdad. No habían comido desde ayer. Su hija más pequeña, Gracie, tenía una tos que no paraba. Y ahora esta mujer estaba parada allí como si hubiera visto la verdad detrás de toda esa suciedad y hubiera decidido que todavía valía la pena salvarla. Ella no esperó que él hablara. Ella se giró, cruzó la calle y abrió la puerta del carro. «Ven ahora o no», dijo sin volverse, pero los guisos ya estaban en el fuego. Él dudó. Entonces su hijo mayor, Maike, tiró de su manga. «Papá, por favor». Elías lo recogió, Gracie en sus brazos, Ruth sosteniéndole la mano, Michael caminando cerca detrás, y la siguió como un hombre al que conducen hacia algo que no se atreve a llamar esperanza. Dentro del vagón hacía calor, demasiado calor. El fuego dentro de la estufa era real. El pan que se enfriaba en el estante era real, al igual que un leve olor a jabón de lavanda y las frescas sábanas blancas que cubrían una litera empotrada. Esto no era un carro. Fue un milagro conmovedor. La mujer ya estaba sirviendo el guiso en cuencos de barro cuando Elías entró. Llevaba las mangas arremangadas. Su mandíbula estaba apretada. Sus ojos ilegibles. Bajó a los niños al banco y permaneció en silencio, sin saber dónde poner las manos. Ella habló primero. «Soy Isabella Whitmore. Vine aquí para casarme con un hombre llamado Caleb Dixon, pero llegué justo a tiempo para su funeral». Mordedura de serpiente. «Lo siento», murmuró Elías. Ella levantó la vista de la cápsula. «No lo seas». Él era un extraño. El anuncio era lo único honesto sobre él. Él asintió lentamente. «Yo soy Elías». «Lo sé. Por supuesto que lo hizo». Ya lo habían comentado en voz baja a sus espaldas en la estación. «Ese es Elías». «Bendición». La esposa murió. Tierra desaparecida. El orgullo aún intacto. Pobre tonto. Colocó cuencos delante de los niños y luego le entregó uno a Elías. «Comemos y luego hablamos». Se sentó en el suelo. El guiso estaba caliente, salado y espeso. Elías intentó comer despacio, pero sus manos lo traicionaban, temblando por tantas noches vacías. Sus hijos lo inhalaron como si no supieran cuándo volverían a comer, porque no lo sabían. Después de la última cucharada, Isabella vertió agua en tazas de hojalata y las pasó de mano en mano. Luego se reclinó en su litera y finalmente hizo la pregunta que él había estado temiendo. «¿Por qué duermes en un callejón con 3 niños en invierno?» Elías se frotó los ojos con el dorso de la mano. «Porque cometí un error al confiar en un banquero llamado Caldwell. Ceder mi terreno pensando que voy a conseguir capital inicial y un socio. Me engañaron. Perdí una escritura, luego mi esposa murió y todo lo demás simplemente se detuvo». Ella asintió una vez. Sin juicio, solo comprensión. «Eras un ranchero. Ahora solo soy un nombre que nadie quiere pronunciar en voz alta». Isabella se levantó y tomó una manta de lana del estante superior. Se arrodilló y envolvió a Gracie, que se había acurrucado junto a la estufa. «La gente tira los nombres a la basura con demasiada facilidad», dijo en voz baja. «Se olvidan de los nombres que se les dan a las cosas sobre las que se paran».
Esa noche, les dio a los niños la litera y se acurrucó en el asiento del conductor, con el abrigo sobre las rodillas y los ojos nunca completamente cerrados. Elías tampoco durmió. Se quedó en el suelo del vagón, mirando el techo de madera, preguntándose si acababa de tropezar con algo bueno o con algo peligroso. Por la mañana, la ciudad había cambiado. La señora Dier, que dirigía la panadería, estaba afuera susurrándole a la esposa del herrero. Ella lo metió en ese carro, con botas sucias y todo. El sheriff le murmuró algo al barbero. Si no está loca, tiene deseos de morir. Incluso el pastor meneó la cabeza. Ella fue enviada aquí por Dios, sin duda, pero incluso los santos pueden caer. Isabella lo oyó todo, pero no le importó. Ella compró jabón y ropa limpia. Ella le pagó al mozo de cuadra para que fuera a buscar agua 2 veces al día, y descubrió que niño del pueblo podía ser sobornado para que le enseñara letras a Ruse en secreto. Al tercer día, Elías intentó irse. «Esta es tu vida, no la mía», dijo mientras empacaba su bolso roto. «No puedo quedarme aquí. Cuanto más hablen, peor te pondrás». Isabella no levantó la voz. Ella simplemente lo miró directamente a los ojos. «¿Crees que tengo miedo a los susurros?». Ella dijo: «No he venido hasta aquí en busca de silencio. Vine a construir algo». Elías abrió la puerta. Ella dio un paso adelante y lo bloqueó. «Vete si debes hacerlo. Pero esos niños no volverán a la tierra y los huesos. Yo mismo los criaré». Eso lo detuvo en seco. «Son mis hijos», dijo apretando los dientes. «Entonces actúa como tal», respondió ella. «Permanecer. Hazte fuerte. Muéstrales lo que es un padre». Dejó caer la bolsa y se quedó allí. Desde ese día, Elías trabajó. Él limpió el carro. Él remendaba la ropa. Él tallaba cucharas de madera y las vendía por unos centavos afuera de la herrería. Isabella intercambió galletas por leña. Ella escribió cartas en nombre de la gente del pueblo a cambio de huevos y velas. Ella convirtió el carro en algo más que un refugio. Se convirtió en la prueba de que incluso los olvidados podían resurgir. Pero la ciudad no perdonó fácilmente. El banquero Caldwell no solo estaba enojado. Él estaba avergonzado. Una vez le había propuesto matrimonio a la prima de Isabella, que vivía en el este. Él conocía el nombre Whitmore. Él lo había deseado y ahora estaba sentado en el suelo junto al hombre al que había arruinado. Entonces hizo un plan. Presentó una denuncia ante el condado. Acusó a Elías de vagancia. Afirmó que Isabella estaba poniendo en peligro a los niños, que no estaba mentalmente capacitada. Y posiblemente estaba siendo manipulada. El sheriff llegó al carro con un aviso doblado en la mano y tristeza en los ojos. «Tienes una audiencia judicial en 4 días», dijo en voz baja. «El juez decidirá si los niños se quedan con usted o se van». Isabella estaba parada en la puerta, el viento azotaba su cabello, sus ojos parecían vidrio afilado. «Deja que venga», dijo ella. «No tengo nada que ocultar». Dentro del carro, Elías ya estaba empacando. Ella entró, le agarró la muñeca y le hizo mirarla. «Si te alejas ahora», dijo, «enseñas a tus hijos que el amor desaparece cuando se vuelve difícil». Cayó de rodillas. «No tengo miedo del juez», dijo. «Tengo miedo de que me quiten todo lo que me queda». «No lo harán», susurró. «No mientras aún respire». El Palacio de Justicia se alzaba como una cicatriz en el borde de la ciudad, pequeño, encalado y con grietas en las ventanas como si no quisiera ver lo que ocurría adentro. Isabella estaba de pie al pie de las escaleras, con la espalda recta y la mandíbula apretada, sosteniendo la mano de Graciela mientras Elías caminaba detrás de ella como un hombre que se dirige a la horca. La gente de Devil's Hollow se reunió como cuervos. Nadie le habló. Nadie ofreció una sonrisa. No vinieron en busca de justicia, sino para verla caer. El juez era un hombre llamado Sims, de pelaje canoso y acostumbrado a decir que no. Sus botas hicieron un sonido lento y arrastrado cuando entró en la sala del tribunal. No miró a Isabella cuando pasó junto a ella. Tampoco miró a Elías. Dentro de la habitación hacía frío. El banquero Caldwell estaba sentado a la izquierda, orgulloso como un zorro en un gallinero.
Su bigote se movió cuando Isabella entró. Su abogado, grasiento y ruidoso, se levantó antes de que el juez se sentara. Su señoría, estamos aquí hoy para garantizar la seguridad de 3 niños inocentes que actualmente están bajo el cuidado de una mujer sin relaciones conocidas, sin posición legal en esta comunidad, y en base a múltiples testimonios, sin conocimiento de su propia estabilidad mental. Isabella no se inmutó. El abogado continuó. Este acuerdo entre la señorita Whitmore y el señor Bond desafía toda corrección. No están casados. No son de sangre. Sin embargo, ella ha asumido la tutela sin consentimiento ni orden judicial. Los niños duermen en una carreta, comen en la calle y desfilan por la ciudad como trofeos de la pobreza. Hizo una pausa para crear un efecto dramático y añadió: solicitamos la liberación inmediata de los 3 menores de esta custodia ilegal. Elías se aferró al borde del banco, con los músculos crispados. ROF temblaba a su lado. Maike apretaba las manos con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Isabella se levantó lentamente. Me gustaría hablar. El juez suspiró. Puede. Se dirigió al centro de la sala, donde todas las miradas la encontrarían. Me llamo Isabella Whitmore. Llegué a Devil's Hollow hace menos de 2 semanas para casarme con un hombre que murió antes de conocerlo. Podría haberme ido a casa, pero no lo hice. Miró directamente a Caldwell porque el hogar no es donde se nace. Es donde decides quedarte. Se giró hacia el juez. Vi a un hombre en la tierra. No estaba borracho, no era peligroso, solo estaba destrozado con 3 niños que no habían sido abrazados en días. Así que los abracé. Los alimenté. Les di calor cuando nadie más quería siquiera darles mi contacto. La sala del tribunal se conmovió. Nunca dije ser su madre, pero actué como tal cuando era necesario. Y si eso me vuelve inestable, entonces este pueblo necesita más mujeres como yo perdiendo la cabeza. El juez entrecerró los ojos. Señorita Whitmore, sus intenciones pueden ser nobles, pero la legalidad no puede pasarse por alto. Tomó un formulario. Tengo ante mí una petición para asignar a los niños al cuidado del condado hasta que se pueda encontrar un lugar adecuado. Elías se puso de pie, con la voz quebrada. No, por favor, no te los lleves. Maike dio un salto. No me voy. No puedes obligarme. El Bea dio un paso adelante, pero Isabella levantó una mano. Luego, lentamente, se giró y caminó hacia su baúl que Elías le había traído esa mañana y lo dejó en un rincón de la habitación. Lo abrió, levantó la tapa y sacó una carpeta de cuero negro llena de papeles. Se la entregó al juez. Estas son escrituras de propiedad, registros comerciales y extractos bancarios a mi nombre. La carreta es mía. El terreno donde se asienta es mío. Los fondos que he usado para cuidar a esos niños, todos rastreables hasta la herencia de Whitmore. Se escucharon jadeos entre la multitud. El juez hojeó página tras página, con los ojos muy abiertos y la voz baja. Isabella continuó, tranquilo pero contundente. Nací en la riqueza. Y huí de allí porque estaba cansado de vivir cerca de personas que miden el valor en monedas en lugar de en carácter. Pero no os equivoquéis, no llegué a esta ciudad con los bolsillos vacíos. Llegué con todo el corazón y con los medios para respaldarlo. Se giró hacia Caldwell. ¿Crees que eres el único que sabe cómo presentar documentos legales? Entonces, para sorpresa de todos, metió la mano en la carpeta y sacó un certificado de matrimonio firmado, con la tinta aún fresca. Esta mañana, Elías Bond y yo nos presentamos ante el reverendo Green y nos hicimos los votos. La multitud estalló. El juez prorrumpió en cháchara. Silencio. Elías parpadeó, atónito. Gracie aplaudió. Maike aplaudió como si lo acabaran de sacar de una jaula. ¿Es cierto?, preguntó el juez. Elías dio un paso al frente. Sí, señor. Nos casamos al amanecer. El juez miró fijamente el papel. El sello era auténtico. Las firmas estaban limpias. Lo dejó, se recostó y respiró hondo. Este tribunal no ve motivo para separar a una familia legítima, especialmente a una que se sustenta con recursos, antecedentes y un claro bienestar de los niños. Volvió a golpear el mazo.
Caso desestimado. La sala zumbaba como un avispero pateado. Caldwell salió furioso, con la cara roja. El abogado masculló maldiciones en voz baja, pero Isabella no se movió. Solo miró a Elías. Y finalmente, él sonrió. Fuera del juzgado, la multitud estaba dividida. Algunos le dieron la espalda. Otros no podían dejar de mirar. Y un anciano se tocó el sombrero y dijo, ya era hora de que alguien despertara aquí. Esa noche, de vuelta en la carreta, Elías encendió la lámpara y se sentó con gracia en su regazo. «Te casaste conmigo», dijo. Isabella sirvió té y arqueó una ceja. «Sí». «¿Por qué?» Se sentó frente a él. Sus ojos no parpadearon. «Porque no vine aquí por un vestido de novia. Vine a buscar algo que valiera la pena construir, y lo encontré, aunque viniera con botas rotas y 3 bocas hambrientas». Elías bajó la mirada. «Te mereces algo mejor». «No», dijo en voz baja. «Merezco honestidad. Y ese eres tú». La carreta quedó en silencio. Entonces Elías le tomó la mano, sus dedos callosos se cerraron alrededor de los suaves de ella, y dijo, «Nunca esperé una segunda oportunidad». Se inclinó hacia adelante, besó los nudillos y susurró, «Entonces no la desperdicies». Afuera, el viento era más suave, las estrellas más claras. Por primera vez en mucho tiempo, los niños Boone durmieron con el estómago lleno y con sueños contra los que no tuvieron que luchar. Dentro se estaba formando una familia, no de sangre ni de perfección, sino de coraje, amor y el coraje de pararse en un tribunal y decir, «Estos son míos». La palabra se propaga más rápido que el fuego en un granero seco. Por la mañana, todos en Devil's Hollow sabían, no solo que Elías Boone ahora era un hombre casado, no solo que Isabella Whitmore era su esposa, sino que ella tenía dinero, dinero real, tierras y poder, y lo había gastado voluntariamente y en público en un hombre que usaba una bolsa para el pan duro. Algunos lo llamaron romance, otros locura. Pero nadie lo ignoró. Ya no. El carro se convirtió en un imán. La gente venía con el pretexto de comprar galletas. Pero lo que realmente querían era verlos de cerca, mirar a Elías a los ojos y ver si aún se estremecía, o sorprender a Isabella cepillándose el cabello como si fuera de la realeza jugando a ser pionera. Al principio, las escaleras rebotaron en ella. Ella vivió toda su vida bajo candelabros y lenguas danzantes. Esto no era nada nuevo, pero cansaba a Elías. Una tarde, un niño del pueblo, de no más de 10 años, gritó desde la cerca, «Oiga, señor, ¿cómo se siente estar retenido por su esposa?» Miqueas lo oyó. Ruth también lo hizo. Elías no respondió. Simplemente se giró, agarró una pala y caminó detrás de un carro para cavar una nueva letrina. Esa noche, cuando Isabella le entregó la sopa, él no la tocó. «No tienes que arreglar esto», dijo suavemente. Se quedó mirando el cuenco. «No quiero ser alguien de quien se rían». Ella no le tomó la mano. Buscó su orgullo. Luego construye algo de lo que no puedan reírse. Construye una vida tan plena que se ahoguen en su propia pequeñez. A la mañana siguiente, Elías fue al pueblo con un solo objetivo: trabajar. Pero nadie lo contrataba. El herrero necesitaba ayuda, pero no de él. El leñador tenía herramientas, pero no para obras de caridad. Incluso el pastor apartó la mirada. Elías caminó a casa con polvo en las botas y silencio en la boca. Y aún así, Isabella siguió adelante. Plantó hierbas en una jardinera. Enseñó a los niños a contar monedas. Empezó a ahorrar centavos en un frasco etiquetado como «algún día». Entonces, un día, llegó, algún día. Comenzó cuando Ruth trajo a casa una muñeca rota que otra niña había tirado. «Me gusta», dijo, aunque le faltaba una pierna. Isabella la cosió con retazos del dobladillo de su vestido de novia. Ruth llevaba esa muñeca a todas partes. La semana siguiente, 3 niñas llamaron a la puerta. «¿Puedes arreglarla? ¿El nuestro también?» Y así, Isabella abrió una nueva caja en el porche de la carreta. Hospital de muñecas de trapo, uno enviado para puntos, gratis para huérfanos. Al final del mes, la fila se extendía colina abajo. Luego llegaron las galletas,
luego las letras dibujadas a mano, luego las cucharas talladas que Elías había empezado a hacer de nuevo en secreto. Las envolvió en un paño atado con cordel y las vendió 2 por 5 centavos bajo un cartel que decía construido por Bon. La gente seguía susurrando, pero ahora compraban. Algunos por curiosidad, otros por culpa y otros finalmente por admiración, pero no todos se ablandaron, algunos se endurecieron. Quell regresó con una nueva oferta, disfrazando la venganza de caridad. Invitó a Isabella a unirse al fondo de la señora del ayuntamiento como tesorera. Para guardar las apariencias, dijo con una sonrisa burlona. Para equilibrar tu inusual situación, ella se negó. Así que empezó a correr el rumor de que el matrimonio era falso, que los niños no estaban a salvo, que el dinero era robado. Una mañana, Isabella se despertó y encontró la puerta de su carreta. Trod. Arlot garabateó con tiza blanca sobre las ruedas. Gracie lloró. Maike golpeó el marco de la puerta. Elías no dijo nada, solo tomó un balde y comenzó a fregar. Isabella se unió a él. Sin palabras, solo manos, agua, arena. Y para el mediodía, las palabras se habían ido. Esa noche, Elías encendió la lámpara y se sentó a su lado. Estoy cansado de ser lo que la gente mira. Ella no respondió. Él la miró. ¿Por qué realmente me elegiste? Ella lo miró a los ojos. Porque cuando te vi alimentando a tu hija con sobras de tu propio tazón, vi a un hombre que todavía sabía cómo amar incluso cuando el mundo dejó de amarlo. Bajó la voz. No sé cómo darte lo que mereces. Ella extendió la mano, ahuecó su mejilla. Ya lo hiciste. Me diste algo real. Se sentaron así hasta que el fuego se apagó. 2 días después, sucedió algo inesperado. La esposa del alcalde vino con su sobrina. La niña se había quemado la mano ayudando en la cocina. No podían pagar las medicinas. Isabella les dio ese de un baúl privado. Le envolvió la mano y le besó la frente a la chica. Sin costo. Esa tarde, llegaron 3 mujeres más. Al día siguiente, 2 más. Los susurros volvieron a empezar, pero eran diferentes. Ella sabe sanar. Salvó la tos de mi bebé. Escucha y, lenta y a regañadientes, la situación cambió. El sheriff asintió al pasar. La maestra se quitó el sombrero. El pueblo que una vez escupió su carreta ahora le enviaba un pastel. Aún así, Cowell no había terminado. Organizó la visita de un inspector de tierras. Para cuestionar la escritura, Isabella afirmó haber sugerido que el terreno en el que estacionó no era realmente suyo, que su presencia era ilegal. El inspector llegó con una carpeta en la mano y una mueca de desprecio. Isabella lo recibió vestida de gala, con perlas en el cuello y el libro de contabilidad en la mano. Para cuando terminó de hablar, tranquila, objetiva, impecable. Se quitó el sombrero y se fue. Al día siguiente, apareció un letrero afuera de la carreta. Remedios Whitmore y Boone, puntos de sutura, productos horneados, esculturas hechas de polvo. Y debajo eso, 3 huellas de manos en pintura seca. Una grande, 2 pequeñas, una diminuta. Una familia, muy ruidosa, imperfecta e innegablemente de pie. Comenzó con un trueno. Un solo crujido en la distancia, profundo y ondulante como algo antiguo despertando. Entonces el viento llegó rápido, rudo, trayendo arena, hojas secas y el olor de algo que se acercaba sin importarle a quien arruinaba. Elías estaba cortando leña cuando lo sintió. Ese cambio de frío en el aire. Miró hacia las nubes, pesadas y negras, hundiéndose sobre Devil's Hollow como una advertencia. Dentro de la carreta, Isabella organizaba frascos, aceite de menta, caravana, corteza de sauce, sus remedios curativos cuidadosamente apilados. Gracie estaba coloreando. Ruth y Michael estaban remendando calcetines. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. 3 hombres estaban afuera, con los rostros ocultos en los abrigos, ojos ilegibles. Elías dio un paso adelante, tenso. El más alto habló. Se acerca una gran tormenta. Una inundación repentina tomará esta colina. Será mejor que muevan esa carreta antes de que se hunda en el río. Elías entrecerró los ojos. Ojos. Estamos bien aquí.
El hombre se encogió de hombros. Como quieras, pero cuando llegue la tormenta, no vengas corriendo. Y así, desaparecieron. Elías giró a Isabella. Tenemos que irnos esta noche. Pero Isabella salió y miró hacia arriba. Se había pasado toda la vida observando tormentas desde detrás de las ventanas. Conocía el olor del verdadero peligro. No va a aguantar, susurró. Habían construido sus vidas alrededor de esa carreta, habían reforzado las ruedas, el eje, pero seguía siendo de madera, seguía siendo vulnerable, seguía siendo mortal. Empacaron rápido. Isabella agarró las medicinas. Elías tiró de las colchas. Los niños agarraron sus muñecas, dibujos y cucharas. El viento aullaba más fuerte ahora, lanzando arenilla por las ventanas, haciendo vibrar la lámpara de aceite. Entonces llegó la lluvia. No gotas, sino sábanas, como si alguien hubiera volcado el cielo. Elías giró la carreta hacia la cresta, con la esperanza de llegar a un terreno más alto, pero el barro llegó más rápido. Las ruedas se atascaron, luego se hundieron, luego se atascaron. «No te detengas», gritó Isabella. «Yo no puedo». Saltó al lodo que le llegaba a las rodillas, empujando con todo su peso. Le ardían los músculos. Respiraba entre gruñidos. Detrás de él, Gracie gritó, «¡Papá!». Luego, crack. Una rama del tamaño de una carreta cayó en el camino, aplastando el eje delantero. La carreta se dobló, chirrió, se volcó. Elías se abalanzó hacia la puerta mientras se inclinaba. Atrapó a Gracie y a Maike, pero Ruth quedó atrapada en los estantes mientras los frascos se estrellaban a su alrededor. Isabella se zambulló dentro. «Ruth, Ruth, toma mi mano». La niña gimió, enterrada bajo mantas y fragmentos de vidrio. Elías intentó levantar la viga. No se movía. La lluvia caía a raudales por el techo abierto. Entonces, sin decir palabra, Isabella se quitó el abrigo, se lo envolvió en la mano y empezó a mover el vidrio. Un trozo, luego otro. La sangre le corría por el brazo, pero no se detuvo. Elías se arrojó contra la viga. Gritó, empujó. Algo le crujió en el hombro, pero se movió. Ruth se soltó. Isabella la sacó a rastras justo cuando la carreta crujió por última vez y se desplomó en el barro. Corrieron, tropezaron, se llevaron la una a la otra hasta la cima. Y allí, bajo un árbol roto, empapados y temblorosos, vieron desaparecer el único hogar que les quedaba en el río que crecía. Desaparecido. Todo. Las estanterías, la litera, la cortina que Isabella había cosido con hilo de oro. El letrero que Maike había tallado. Su segunda oportunidad. Tragada por la tormenta. Elías se arrodilló en la tierra, abrazando a Gracie, la lluvia empapando su camisa. Ruth sollozó en el pecho de Isabella. Nadie habló. ¿Qué dices cuando lo que te salvó se ha ido? Pero entonces Isabella miró a Elías y a los niños. Y susurró, «Seguimos aquí». Él se giró hacia ella, con los ojos oscuros y llenos de culpa. Debería haberlo movido antes. Debería haberlo hecho. Ella lo silenció con una mano sobre su rostro. «Mueves montañas antes de que esa carreta se ponga en marcha», dijo. «Reconstruiste tu alma. La tormenta no se llevó eso». Entonces irrumpió, no en la debilidad, sino en la verdad. La atrajo hacia él, empapado y temblando, y la besó como si fuera la primera vez que se permitía creer que era digno de alegría. 3 días después, el pueblo vino a buscarnos. Los encontraron acampados en la colina, con los niños envueltos en colchas prestadas. La mano de Isabella vendada, el hombro de Elías magullado, pero todos vivos. Y algo había cambiado en Devil's Hollow. Los que una vez los juzgaron ahora trajeron clavos y madera. Una mujer vino con un pastel, otra con 2 martillos. El herrero no dijo nada, simplemente le entregó una sierra a Elías y se paró a su lado. Al final de la semana, en el lugar donde una vez estuvo el carro, había un nuevo marco. Ni ruedas, ni paredes, ni tela, ni ladrillo. Una casa real con 4 ventanas, una puerta y encima madera tallada. Casa de bendición construida a partir del polvo retenido por el amor. En la primera comida,
Ruth pasa los platos. Gracie dijo la gracia. Maike sacó un nuevo cartel que él mismo tallaría. Isabella lo leyó en voz alta. No se trata de dónde vienes. Se trata de en quién eres lo suficientemente valiente para convertirte. Elías miró alrededor de la mesa a una familia que no había nacido sino sido elegida. Hacia una mujer que le había dicho que se subiera a su carro y le había dado algo mucho más poderoso que un refugio. Ella le había dado una razón para vivir de nuevo. Y en ese momento, con la tormenta a sus espaldas y el fuego crepitando cálido, finalmente susurró lo que no se había atrevido a decir hasta ahora. Te amo. Isabella sonrió, con ojos suaves y voz firme. Lo sé. Te amé antes de que creyeras que lo merecías. Afuera, el cielo estaba despejado. Dentro, todo lo que alguna vez necesitaron estaba alrededor de esa mesa. Sin candelabros, sin fortuna, solo risas, pan y 4 personas que se negaron a renunciar el uno al otro. Y eso era más de lo que cualquier carro podría contener. Si esta historia te conmovió, si te recordó que el amor puede resurgir de las cenizas y las familias pueden construirse a partir de pedazos rotos, entonces no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Contamos historias que tocan el corazón, conmueven el alma y nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza todavía tiene un nombre. Tu próxima historia podría cambiar tu vida. Así que permanezcan cerca. Viene más.